Este próximo sábado 12 de junio estaremos predicando para todo el país de México, las 5 uniones, todos los estados de México. Estaremos predicando noche tras noche temas sobre Jesús como la fuente de la esperanza. En medio de estos tiempos de pandemia, de zozobra, de dudas, de ansiedad, como es bueno escuchar hablar del Señor Jesucristo. Estaré predicando al vivo para todo el país y lógicamente hoy a través de las redes sociales los mensajes serán accesibles para todo el mundo. Donde haya gente hispana deseosa de recibir la palabra de Dios podrá estar conectada al programa de los hermanos de México. Que Dios les bendiga ricamente. Este es el momento de preparación, de pedir a Dios que comenzando el sábado 12 hasta el siguiente sábado 19, Dios haga milagros cada noche. Bueno, ya dije que el título para la lección de esta semana es El Santuario del Nuevo Pacto. Hay un santuario en el cielo. Tú sabes que hay muchos cristianos que no entienden este asunto del santuario celestial, pero hay un santuario en el cielo. Es imposible leer la epístola a los hebreos sin reconocer que hay un santuario en el cielo. Este no es asunto de seres humanos. La Biblia declara contundentemente que hay un santuario en el cielo. Inclusive en el libro de Éxodo, cuando Dios le dio a Moisés la orden de que se le edificara un santuario en esta tierra, le dijo, vas a hacer el santuario de esta tierra siguiendo el modelo que yo te voy a dar del santuario celestial. Hay un santuario en el cielo. La pregunta es, ¿por qué Dios necesita de un santuario? Esto es interesantísimo, porque Dios es infinito, Él no está limitado ni al tiempo ni al espacio. Pero la criatura, los ángeles, nosotros, los seres creados, somos seres finitos, limitados por el tiempo y por el espacio. Ahora, ¿cómo es que un ser infinito, que no está limitado por el tiempo ni el espacio, puede entrar en contacto con un ser finito limitado por el tiempo y el espacio? Pues por eso, en algún momento, en algún lugar del universo, fue necesario que se estableciese un punto de contacto entre lo infinito y lo finito, y ese punto es el santuario. Dios no estableció el santuario por causa de Él. Él estableció el santuario por causa del ser creado, porque lo que más Dios quiere es relacionarse con los seres creados, relacionarse con sus hijos, con sus criaturas. Dicho todo esto, vamos a empezar diciendo que el plan de Dios de establecer un santuario en esta tierra también fue relacionarse con el ser humano. Mira lo que dice Éxodo capítulo 25, versículo 8. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Te das cuenta? Dios le ordenó a Moisés que Israel le preparase un santuario porque Dios quería vivir entre sus hijos, vivir en medio de ellos. Ahora vamos a entender un poco lo que el pecado hace. Ya lo dijimos en lecciones pasadas. Lo peor que el pecado hace es separarnos de Dios. Pecado es separación de Dios. Y matamos, mentimos, robamos, todo eso ya como fruto de la separación de Dios. Si viviéramos en Dios, en comunión con Dios, reflejaríamos su carácter y no cometeríamos los actos pecaminosos. Los actos pecaminosos son una consecuencia, un resultado de nuestra separación de Dios. Por lo tanto, el gran problema que el pecado nos trajo fue separarnos de Dios. Pero Dios quiere habitar entre nosotros, quiere relacionarse con nosotros. Aunque nosotros nos escapamos de Él, Él
corre atrás de nosotros. Él nos suplica que regresemos. Él quiere tenernos en sus brazos de amor para protegernos y defendernos. Por eso le dijo a Moisés, dile al pueblo de Israel que me edificarán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. O sea, el santuario era un plan para restaurar la relación quebrada entre Dios y el ser humano. Leo ahora Levítico capítulo 26, 11 y 12, donde se especifica una vez más el propósito del santuario. Dice así, y pondré mi morada, mi habitación en medio de vosotros, refiriéndose al santuario. Y mi alma no os abominará, no os detestará, no os rechazará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Puedes cerrar los ojos e imaginar tú y Dios agarrados de la mano, caminando, andando juntos. Dios y tú, tu Dios protegiéndote, tú siguiendo a tu Dios. Pues ese fue el plan divino cuando Dios creó a Adán y Eva, pero infelizmente Adán y Eva se separaron de Dios, comieron en consecuencia comieron el fruto, entraron al terreno de la desobediencia y cuando Dios vino a buscarlos se escondieron. Pero Dios nunca estuvo feliz con ese rompimiento de la relación de padre e hijo. Por eso ahora en los tiempos de Moisés le dice, háganme un santuario, porque yo quiero andar con ustedes, yo quiero habitar en medio de ustedes, yo quiero caminar con ustedes. O sea, el santuario es el plan divino para restablecer las relaciones perdidas, las relaciones quebradas del ser humano con Dios. Pero ahora vamos a la segunda parte, que en nuestra lección tiene el título de pecado, sacrificio y aceptación. Para que entendamos lo que Dios quiere decirnos aquí, necesitamos leer en primer lugar Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte. El resultado del pecado es la muerte. ¿Qué cosa es pecado? Separarnos de Dios. Y cuando tú te separas de Dios, el resultado natural es la muerte. Algunos cristianos interpretan, si tú te separas de Dios, Dios te mata. No, no es así, querido. Sino que Dios es vida, Él es la fuente de la vida. Y si tú quieres tener vida plena, vida abundante, tienes que vivir en comunión con la fuente de la vida, con la persona vida que es Dios. Si tú te separas de Dios y Dios es la vida, pues lógicamente que entras al territorio de la muerte. Vas a morir. Por eso la paga del pecado es la muerte. El resultado, la consecuencia del pecado es la muerte. Y todos hemos pecado, dice Pablo. Por lo tanto, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos estamos condenados al pecado, a la muerte, porque hemos pecado. Pero ahora mira lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay restauración, no hay redención. Sin derramamiento de sangre no existe salvación, porque todo es purificado con sangre. ¿Qué tiene que ver esto con la paga del pecado? Es la muerte. Es que la muerte es el derramamiento de la sangre, porque la sangre no es solo sangre. Mira lo que dice en Levítico capítulo 17, versículo 11. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. O sea, el derramamiento de la sangre es el derramamiento de la vida. ¿Y por qué el pecador tiene que derramar su vida, tiene que derramar su sangre? Porque se ha apartado de la fuente de la vida, ha entrado al territorio de la muerte.
Esta muerte no es instantánea, es una muerte lenta. Desde el momento que te separas de Dios, vas muriendo lentamente. Muere tu familia, muere tus hijos en las drogas, en la promiscuidad, en la miseria de la vida. Mueren tus valores, tus principios, muere tu vida profesional, tu vida financiera. Tú te vas hundiendo, llega un momento en que no quieres vivir más, vas derramando tu sangre lentamente, vas sangrando, porque la vida es la sangre. ¿Y por qué todo esto? Porque te has separado de la fuente de la vida. Ahora, la epístola a los Hebreos, en el texto que leímos, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Quiere decir, pues si pecaste vas a tener que morir, no hay otra realidad. Te apartaste de la vida, tienes que morir. Pero Dios le dio al pueblo de Israel la orden de construir un santuario. Y en ese santuario los israelitas llevaban un corderito para ser sacrificado. ¿Por qué? Aquí está lo interesante. Aunque los israelitas llevaban ese sacrificio al santuario, mira lo que dice Hebreos 10:4. Dice, la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, todos los sacrificios que los israelitas hacían en el santuario, de diferentes animales, corderitos principalmente, no podían quitar los pecados. ¿Por qué? Porque eran apenas un símbolo. ¿Un símbolo de qué? Del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque el ser humano había pecado. Tenía que morir porque la paga del pecado es la muerte. Tenía que derramar su vida, derramar su sangre. Pero el ser humano pide perdón y no quiere morir. Entonces Dios le dice, hijo, está bien, yo te perdono, pero ¿has pecado o no? Sí, Señor, he pecado. ¿Y la paga del pecado es la muerte o no? Sí, Señor, es la muerte. ¿Y tú has pecado o no? Sí, Señor. Entonces, pues si te has apartado de mí, el resultado natural que vas a recoger es la muerte. Pero Señor, yo no quiero morir. Y entonces aparece la persona maravillosa de Jesucristo. Y Jesucristo dice, está bien, tú no quieres morir, entonces yo, que soy uno con mi Padre y con el Espíritu, me voy a hacer hombre. Voy a bajar a la tierra, voy a tomar la forma humana y voy a morir. La muerte que tú mereces, yo la voy a morir. Para que tú no mueras, yo te amo. Y aunque tú por voluntad propia te has separado de mí y por voluntad propia has aceptado la muerte, has entrado al territorio de la muerte, pero ya que no quieres morir y ya que yo te amo, yo voy a ir a la tierra y voy a morir en tu lugar. Y fue eso lo que Cristo hizo, pero lo hizo en el Calvario. Pero ¿y qué pasaba con todos los pecadores antes del Calvario? Entonces Dios le dio la orden a Moisés de edificar un santuario. Y en ese santuario los sacerdotes de esta tierra ofrecían el sacrificio del corderito. Ahora te voy a hacer una ilustración para que entiendas. El israelita que pecaba, si quería ser perdonado de sus pecados, llevaba un corderito al altar. No era el sacerdote que sacrificaba el cordero, era el propio pecador. Pero antes de colocar el cuchillo en la garganta al pobre corderito, el pecador israelita cerraba los ojos y transfería todos sus pecados a la ovejita. Transfería todos sus pecados por haber matado, por haber robado, por haber mentido, todos sus pecados a la ovejita. Entonces, cuando abría los ojos, ya la ovejita ahora estaba cargando todos los pecados del israelita. Entonces el israelita levantaba el cuchillo y miraba a la ovejita. La pobre ovejita lo miraba a él y él miraba a la ovejita. Y yo no sé cómo eres tú, pero yo por lo menos yo no quiero ver sangre. No me desagrada ver la sangre. Y el israelita estaba con el cuchillo en la mano. Él tenía dos caminos. O moría él porque él había pecado, o moría la ovejita como símbolo del Cordero de Dios que un día vendría a derramar su sangre en la cruz del Calvario.
Él había pecado, él tenía que morir, pero no quería morir. Entonces la única manera de salvarse era que la ovejita muriese, porque la paga del pecado es la muerte. Existía pecado, tenía que haber derramamiento de sangre. Él no quería derramar su sangre, entonces la ovejita derramaba su sangre y él cortaba el cuello de la ovejita. Era un acto grotesco, pero era la única manera del israelita entender que la paga del pecado es la muerte. Oh, querido, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, nosotros ya no necesitamos morir, porque Cristo ya murió. Ahora, qué fácil es decir para nosotros, oh Señor, gracias porque tú moriste por mí. Claro, Cristo murió por nosotros, es verdad. Pero lo que tú no sabes es que esa muerte de Cristo, porque Gálatas 1:4 dice lo siguiente, para explicarte esto de la muerte de Cristo, el cual, refiriéndose al Señor Jesucristo, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Padre. O sea, Jesús murió, se entregó a sí mismo como un cordero. Isaías 53 escribe de eso, como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja muda delante de sus trasquiladores, se enmudeció, no abrió su boca y murió. ¿Quién mató a Jesús? Nosotros, porque Él murió por nuestros pecados. Si nosotros no pecáramos, Jesús no tendría que morir. Él nunca pecó, Él no cometió un pecado. Él vino a este mundo, jamás pecó. Pero Él nos amaba tanto que Él derramó su vida por causa nuestra. Y ahora nosotros somos salvos en Cristo. Pero para que la muerte de Cristo te sirva, mira lo que dice Romanos. Te voy a leer. Romanos 6, versículo 4 y 5 dice: ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en su muerte, en la muerte de Cristo? Esta pregunta es interesante. Cuando tú te bautizas, estás muriendo la muerte de Cristo. O sea, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario solo te vale a ti si tú te bautizas. Ahora, si tú no te bautizas, la muerte de Cristo no tiene valor para ti. ¿Por qué? Pablo dice, porque cuando te bautizas, estás muriendo la muerte de Cristo. Interesante. Vamos a la cuarta parte de este estudio. El sumo sacerdote del nuevo pacto. Leo Hebreos capítulo 8, versículos 1 al 5. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él, Jesucristo, está hablando de Jesús aquí, Él es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Está hablando del santuario celestial. Todo sumo sacerdote, ahora está hablando de los sacerdotes de Israel, todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer, porque el propio sacerdote en esta tierra tenía que llevar un cordero por él también. Estos, dice, refiriéndose a los sacerdotes de Israel, sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Interesante. Así como el corderito era sacrificado en el santuario de esta tierra, allá en el cielo, el Señor Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, fue al cielo y ahora ofrece sus sacrificios. Él mismo es la ofrenda por el pecador, ya no es un símbolo para los israelitas, ahora es una realidad tanto para los israelitas cuanto para los no israelitas, para el ser humano pecador de cualquier nación, de cualquier tribu, de cualquier pueblo. Solo basta ser pecador, arrepentirse. En el momento que tú te arrepientes y te bautizas, entonces tus pecados son transferidos al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario por tus pecados y ahora tú estás libre. Y ahora el Señor Jesucristo en el santuario celestial ministra en tu favor. Y eso es lo que vamos a ver en la última parte de la lección de esta semana, cuando hablemos del ministerio celestial. Hebreos 9, 24 dice:
porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué esperanza nos trae este versículo? Los sacerdotes entraban cada año aquí en el santuario celestial, pero Cristo se presentó una sola vez ante su Padre para interceder en nuestro favor, para decirle al Padre: Señor, los seres humanos pecaron, todos pecaron y todos merecen morir, pero ese y ese me aceptaron como su sacrificio. Me confesaron sus pecados, se bautizaron y por lo tanto mi muerte ahora